Audiencia de Diario La Prensa, Diario El Heraldo y GOTV, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Política, un espacio donde hemos invitado a precandidatos a cargos de elección popular para conversar, conocer un poco más acerca de sus trayectorias y también de sus propuestas. Les saluda Jacqueline Molina y en esta ocasión me acompaña en el estudio el señor Rafael Delgado, expresidente del Colegio de Economistas Capítulo Noroccidente, y también docente universitario y analista político. Bienvenido, don Rafael. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Jackie. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, don Rafael, estamos a pocos días de celebrar ya las elecciones primarias, el primer proceso electoral de 2025. ¿Cómo ha visto el ambiente electoral? Bueno, es un ambiente electoral muy interesante. Lo que encontramos en la población es mucha esperanza por un cambio. La gente realmente está cansada de la manera en que usualmente los políticos ejercen sus funciones desde el poder. Y por ello entonces esperan un cambio importante. Yo creo que la gente cuando ve a los políticos ahora llegar a sus barrios, a sus colonias y a sus casas, ya los reciben con sumo cuidado. Y parte de la sabiduría popular identifican realmente quiénes vienen, no solamente con un mensaje nuevo, sino que quienes están respaldados por una carrera profesional, política, de vida diferente a lo que usualmente se ha visto. ¿Qué le han parecido los debates con precandidatos presidenciales que se han realizado? Tuvimos recientemente el debate de frente aquí en USAP y también en el COEP. ¿Qué le han parecido? Sí, es un ejercicio muy bueno que merece repetirlo, variarlo, para que lentamente entre el pueblo hondureño entren los mensajes y la gente pueda entonces catar, por así decirlo, analizar los diferentes mensajes, las diferentes vidas y ejercer más conscientemente el voto. Usted hablaba de que hay esperanza y generalmente solemos asociar a los jóvenes con el futuro, la esperanza de nuestros países. ¿Qué papel juegan los jóvenes en procesos electorales? Bueno, los jóvenes finalmente deciden el triunfo, o digámoslo así, la derrota de un candidato. Cada vez el padrón electoral se alimenta más con una población sumamente joven, de 18 a, digámoslo así, a 30 años. Y por ello entonces el joven hoy en día no solamente maneja otras herramientas para informarse, sino que a través de una óptica diferente, actualizada, logra analizar a los candidatos. Entonces, sí, los jóvenes van a decidir el desenlace de este proceso electoral. Y no me cabe la menor duda que los jóvenes van a saber decidir quién representa, no solo a nivel presidencial, sino que a nivel de diputados y a nivel de alcaldes, quienes representan la esperanza, quienes representan el cambio y quienes representan la continuidad en la política y en la manera de ejercer el poder en Honduras. ¿Se ha visto un cambio en el patrón o en la forma en cómo las personas ahora, en especial esta población joven, están tomando la decisión de por qué candidato votar? Sí, en efecto, lo que se escucha y lo que se logra percibir es que son mucho más cuidadosos en aceptar una propuesta, en responder a una invitación a votar por ellos. ¿Y por qué son más cuidadosos? Porque primero han visto los problemas, los desastres del año pasado y del pasado cercano, pero también lo han escuchado de sus padres y de sus parientes que son mayores que ellos, lógico, y han escuchado todos esos reclamos que han tenido los padres, los abuelos, los parientes y los amigos respecto al poder político en Honduras, respecto a la corrupción, respecto a la inoperancia con que se han manejado las cosas públicas. Entonces, el joven reacciona muy diferente
ante las propuestas políticas y ante la visita de los políticos a sus hogares. Bien, bajo ese precepto de contribuir a un voto informado, en Hablemos de Política también nos interesa conocer las opiniones de expertos acerca también de otros temas, por ejemplo, qué le espera a la economía hondureña para este 2025. Así que, de acuerdo con el BCH, se prevé que la economía hondureña crecerá entre un 3.5% y 4.5% este año, y se proyecta que Honduras se posicione como la segunda economía de mayor crecimiento en Centroamérica. ¿Cree que realmente logremos alcanzar estos índices considerando que 2025 es un año político? Mire, yo esperaría que sí. El problema es de que todas esas proyecciones, aún realizándose, no nos van a llevar a ningún otro lugar. Es decir, estar contento por un crecimiento del 3, del 4%, del 5%, hoy en día no significa mayores cambios. Una tasa de crecimiento a esos niveles no rompe todos esos ciclos de pobreza que solamente se pueden anular, se pueden cancelar con tasas de crecimiento mucho mayores. Y con una economía trabajando bajo los preceptos donde han avanzado, con los que han avanzado otras naciones, todo lo referido al uso racional de los recursos, a la reducción de las vulnerabilidades de la población, a disminuir esa brecha abismal entre los que no tienen absolutamente nada o muy poco y los que tienen muchísimo. Entonces, aún cumpliéndose esa proyección del 3 al 5%, no vamos a llegar a ningún otro lugar. Lo que necesitamos son tasas sostenidas de crecimiento mayores al 5%, por más de 5 años, por una década, bajo los preceptos del desarrollo sostenible, de buen uso de los recursos, de buenas prácticas en la agricultura, en la manufactura, reduciendo las grandes brechas entre los más pobres y los más ricos. Ese es el camino. Si tuviéramos una noticia, una proyección respecto a eso, con bases seguras que nos dirían si hay una probabilidad de avanzar en ese sendero, pues otras cosas sucedieran en el país. No me alegra, es decir, no espero nada con un crecimiento del 3 al 5% que no sea lo que ya hemos visto en las últimas décadas en Honduras. ¿Podría Honduras llegar a alcanzar en el corto o mediano plazo estos índices de crecimiento que se necesitan para tener cambios sustanciales? Definitivamente. Cualquier país lo puede lograr siempre y cuando su sistema económico, su sistema político lo permita. Siempre y cuando la clase política sea de otra naturaleza, de otra calidad. Siempre y cuando el ejercicio del poder político siempre esté dirigido exclusivamente a los intereses nacionales. Ese es el gran problema de las naciones como Honduras, que no tiene una clase política que ejerza el poder responsablemente, sino que se legisla, se gobierna de acuerdo a los intereses, algunas veces ya ni de partido, sino que se legisla y se gobierna en intereses de pequeños círculos de poder que lo controlan. ¿Qué otros retos enfrenta Honduras en materia económica este año? ¿Podríamos llegar a los 27 lempiras por dólar considerando el acelerado deslizamiento de la moneda? Es probable, no lo deseamos. Hay que hacer todo lo posible para mantener estable el precio del dólar. ¿Y por dónde hay que pasar? Pues hay que pasar por un proceso fuerte de diversificación de las exportaciones. Seguimos concentrando nuestras exportaciones líderes en un par de productos y cualquier oscilación en los precios internacionales y sobre todo cuando hay caídas sustanciales en estos precios, eso estalla adentro del país, sentimos repercusiones negativas adentro del país. Entonces yo creo que
para evitar ese deslizamiento rápido de la moneda hondureña frente al dólar, tenemos que entonces diversificar exportaciones. Yo creo que también necesitamos generar empleo fuerte en el país, crear bases sólidas, crear previsibilidad para el inversionista, crear seguridad para el inversionista y también crear condiciones para los trabajadores. A mí me extraña terriblemente saber que tenemos productos líderes en los mercados internacionales y que no tenemos un sistema de formación profesional para esos rubros líderes. La competitividad no se logra en el largo plazo sobre la base de bajos salarios ni alta intensidad del trabajo, sino que la competitividad se gana por medio de formación técnica profesional, productividad en el trabajo que se logra precisamente a través del desarrollo de capacidades y competencias y conocimientos de la mano de obra. Entonces, esos son los retos que tenemos, algunos de los retos que tenemos para que el dólar no aumente de precio sustancialmente. Y hay que agregar a este elemento las deportaciones masivas que muy probablemente van a estar ocurriendo y que van a disminuir la entrada de divisas al país. Yo creo que eso es una amenaza clara, evidente, para la cual hay que prepararse hoy. De manera integral y no con medidas aisladas, sino que todos los hondureños, los diferentes organismos, el sector público, el sector privado, trabajar alrededor de una propuesta de impacto que logre entonces aliviar los problemas que generaría y que muy seguramente va a generar una deportación sucesiva y masiva de hondureños de Estados Unidos. ¿Considera que podríamos tener más deportaciones en este gobierno del presidente Trump? Es muy probable, pues creo que ya se sentaron las bases para ello, ya se están las redadas, supuestas redadas que se están haciendo en Estados Unidos, pues es un indicio claro de que el proceso va y para ello debemos de estar muy bien preparados. ¿Qué impacto tendría en la población? Hablemos de la población, de las familias hondureñas, el hecho de que incremente el número de deportaciones y que lleguemos a 27 lempiras por dólar. Sí, mire, las remesas se han convertido en el sustento de miles de hogares, casi millones de hondureños. Las estadísticas y los estudios que se han hecho lo indican. Los hogares receptores de remesas son en su gran mayoría inicialmente pobres, ¿ya? Catalogados como pobres, la gran mayoría. Y aún con remesas siguen siendo pobres, ¿verdad? Eso es un punto muy importante que hay que señalar. Y segundo, que como todos sabemos, la mayoría de las remesas, es decir, el monto mayor se gasta en cuestiones básicas: alimentación, medicinas, vivienda, transporte, vestuario, salud. En eso se gastan y se invierten las remesas. Y aún así siguen siendo pobres esos hogares que reciben las remesas. Entonces, con una caída abrupta de las remesas, tendremos entonces una caída también del poco bienestar que hay en millones de hogares hondureños que viven justo sobre la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que el impacto puede llegar a ser muy, muy negativo y por ello le comentaba anteriormente, debemos de responder como país ante esa amenaza, no con una ayuda por aquí y otra ayuda por allá, descoordinadas, que no se complemente, sino con una respuesta integrada por organismos internacionales, sector público, gobiernos locales, empresa privada, los gremios de las empresas privadas y también las empresas mismas. Eso es lo que nos va a dar un sentido de nación y solamente con ello es que podemos responder a esos grandes retos que vienen. Continuamos hablando de política con el economista Rafael Delgado. Don Rafael, a usted lo hemos conocido pues por su
destacada trayectoria como economista. Gracias. Mencionábamos que fue presidente en su momento del Colegio de Economistas capítulo noroccidente, y también es docente universitario y se ha desempeñado también como analista. Pero ahora se encuentra en una nueva etapa de su vida. Nos ha informado que pues ha decidido asumir este reto como precandidato a diputado por el departamento de Cortés. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Pues la decisión la tomé basado primero en un análisis bastante pausado, tranquilo, sopesando primero la situación del país. Como economista yo he estado siempre muy cerca del análisis de la situación, y realmente es muy decepcionante saber de que tenemos enormes recursos, tenemos talentos en Honduras, y que el poder político no se ejerce para crear bienestar en la población. Entonces, eso es una de las motivaciones principales, que querer hacer un cambio. Y querer hacer un cambio junto a otros hondureños que están también intentando ganarse el favor de los hondureños ya hastiados de los políticos tradicionales. Eso me llevó a tomar la decisión. Yo, insisto, quizá no he sido político en el sentido estricto de la palabra durante mi vida, pero siempre he estado muy ligado al análisis. Mi identificación con el Partido Liberal ha sido siempre permanente. Así que eso me llevó a tomar la decisión, además de la invitación que recibí de la candidata presidencial Maribel Espinosa, a integrarme entonces a sus filas. Bueno, hablando precisamente de eso, ¿qué lo motivó a unirse a este movimiento de la abogada Maribel, y quién lo acompaña también en Fórmula? La motivación principal para escoger a este movimiento Todos por Honduras es su candidata Maribel Espinosa y quienes la rodean. La precandidata es una profesional de excelencia, con amplios conocimientos y muchísima experiencia en su campo legal. Eso es una garantía de ejercicio correcto en el futuro del poder político. Además de eso, ha sido una parlamentaria excelente en estos últimos 3 años. Ha estado al frente de las luchas patrióticas que se han librado en el Congreso Nacional, a favor de la transparencia, en contra de los abusos del poder, en contra del narcotráfico, del lavado de activos y del involucramiento del crimen en la política. Eso claramente me hizo inclinarme hacia la precandidata Maribel Espinosa. ¿Quién lo acompaña como diputado suplente? Sí, yo voy en la casilla 62 y me acompaña un sanpedrano muy conocido, el ingeniero Carlos Flores. Con él hemos platicado hemos recorrido el departamento y hemos platicado muchísimo en los últimos meses, y coincidimos en muchos planteamientos respecto a San Pedro Sula y al Valle de Sula. Carlos Flores es una persona muy reconocida aquí en Honduras y en San Pedro Sula, con trayectoria muy conocida en diferentes gremios y diferentes sectores del país. O sea que somos una garantía de calidad. Somos un par de políticos diferentes a los tradicionales y con ganas de hacer las cosas bien en los próximos 4 años. ¿Qué opina de la gestión hasta el momento de los diputados de Cortés en estos últimos 3 años? ¿Han hecho lo suficiente para impulsar el desarrollo del Valle de Sula, el motor económico de Honduras? No, no han estado a la altura de las circunstancias, y aquí no solamente son los diputados del departamento de Cortés, sino que todos los diputados del Congreso Nacional. El departamento de Cortés, y en especial el Valle de Sula, con todas sus zonas aledañas, que prácticamente es el departamento de Cortés,
tiene enormes retos y desde el Congreso Nacional tuvo que haberse hecho desde hace mucho tiempo algo trascendental, integral, para que no veamos los mismos cuadros reiterativos año con año. Los fenómenos de las altas temperaturas con las sequías y con la falta de agua es recurrente. Los veranos de lluvias copiosas, huracanes, inundaciones y destrucción masiva de viviendas, de calles, de puentes, son reiterativas. Y no hemos podido entonces responder a ello ni desde el gobierno, ni desde el Poder Ejecutivo, ni desde el Poder Legislativo. Entonces hay que legislar por cambios en la manera en que producimos, en la manera en que vivimos y la manera en que nos movilizamos en el Valle de Sula y en sus zonas aledañas. Esa es la contribución que debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo los diputados al Congreso Nacional por el departamento de Cortés. ¿Qué opina del tablón? ¿En qué medida reducirá el impacto de los fenómenos climáticos extremos en esta parte del país? Sí, el tablón es un proyecto que lo estamos esperando desde hace décadas. El tablón va a contribuir enormemente a resolver la problemática que comenté anteriormente. Sin embargo, el tablón no es la única medida que nos va a solucionar en gran medida el problema. Y esas son las cosas que vemos que no existen en el país. Requerimos de soluciones integrales. El tablón, en efecto, puede funcionar, pero si nosotros no fortalecemos los gobiernos locales, no le damos no solamente atribuciones, sino que recursos para el buen manejo de los recursos, el recurso tierra, el recurso agua, el recurso bosque, para que la población de los municipios en las cuencas de arriba sepan utilizar esos recursos y las municipalidades y todas las organizaciones de esos municipios trabajen alrededor de ellos, el tablón no va a ser una respuesta al problema. Por otro lado están los bordos en el Valle de Sula. Sí, también hay que reparar los bordos y hay que repararlos bien, ¿verdad? Con buenos materiales y obras que sean duraderas. Pero tampoco solamente los bordos es la solución a toda la problemática. Entonces, nosotros como diputados vamos a trabajar por eso, por soluciones integrales que no solamente tengan el elemento de la obra física, que sí es necesaria, bordos, represas, sino que también lo que llamamos algo así como el software, trabajar con la población, que la población tenga los conocimientos sobre los buenos usos, sobre el buen uso de los recursos, que las municipalidades sepan delimitar los territorios y que en zonas de altísimo riesgo no pueden haber asentamientos humanos. En zonas con una gran vocación agrícola no pueden haber asentamientos humanos. En zonas netamente forestales de amortiguamiento donde se produce en gran medida el agua, sí, se generan las corrientes de agua, no se puede producir ganadería ni se puede producir cultivos. Es decir, fortalecimiento de todas las capacidades en el país para llegar a solucionar el problema de la vulnerabilidad del Valle de Sula. Y después tenemos la infraestructura física que necesitamos una infraestructura moderna. Por mucho que aumentemos las carreteras nunca van a satisfacer, nunca van a poder resolver la problemática de un tráfico caótico, ¿verdad? Por ahí va entonces nuestras propuestas integrales a la solución de la problemática del Valle de Sula. No, como usted lo mencionaba, se necesita de un plan integral donde estén involucrados todos los actores. A nivel de inversión, ¿cómo ha estado el Valle de Sula? Bueno, el Valle de Sula en los últimos 30 años ha tenido realmente enormes cantidades de inversiones. Es una zona pujante. Tenemos el conglomerado de la industria maquiladora de exportación, que es uno de los elementos, uno de los rubros por los cuales nos integramos muy exitosamente al mercado internacional. Y yo creo que hemos logrado hacer una infraestructura
de puentes, carreteras, aeropuertos y puertos marítimos que ha permitido pues también que haya cierto desarrollo. Pero no nos podemos quedar ahí. El Valle de Sula requiere de un sistema moderno de transporte público que no lo tenemos, requiere de regulaciones para que surja ese transporte público de calidad y de buen precio. Las carreteras del país y las del Valle de Sula ya son insuficientes y jamás la inversión pública podrá sostener el paso para cada vez llenar los requerimientos que crecen rápidamente de transporte privado. Por eso entonces debemos de ofrecerle al ciudadano alternativas de movilización adicionales al transporte privado. El transporte de carga va todo sobre las carreteras. Las carreteras están sumamente congestionadas y cualquier accidente en la carretera pues genera grandes retrasos, no solamente en las empresas, sino que también para los trabajadores y para los hogares en general. Entonces, en eso hay que trabajar también en el Valle de Sula, generando condiciones para un sistema logístico, para inversiones modernas en el valle. Tenemos una población en ascenso, una población joven que hay que educarla. Hay que educarla en formación técnica profesional. Por ahí tenemos el Infop, un instituto que no ha llenado las expectativas ni por cerca. No ha llenado los requerimientos de formación de la mano de obra. Tenemos entonces que impulsar la educación técnica profesional, tanto pública como privada. ¿Para qué? Para formar al hondureño y para que el hondureño entonces con esa formación que obtenga se quede en su país, tenga buenos salarios, además de eso atraiga más inversión en nuevos rubros que bien los podemos desarrollar en el país precisamente con esa mano de obra calificada. Son todos temas por los cuales queremos legislar en el Congreso Nacional. ¿Cómo se puede o qué se debe hacer para que se den estas condiciones para atraer la inversión sin comprometer la economía hondureña, sin recaer en constantes préstamos? Sí, yo creo que hay que mandar señales correctas. Si en el mundo seguimos trascendiendo como un país corrupto, como un país sumamente violento, como un país en donde las leyes se cambian permanentemente, no estamos atrayendo ni la inversión extranjera ni la inversión nacional. Acordémonos que son las dos cosas, ¿verdad? Algunas veces nos concentramos solamente en la inversión extranjera, que sí la necesitamos, pero también necesitamos la inversión nacional. Y ni la inversión nacional va a venir, se va a generar si tenemos un ambiente donde la corrupción, donde la inoperancia, donde la burocracia desesperante es lo que marca el tono de los negocios. Entonces, sí tenemos el potencial para ello, tenemos población, tenemos recursos naturales suficientes, si empezamos a hablar de universidades, también tenemos buenas universidades que ya forman profesionales capaces y tenemos entonces estas condiciones básicas para lanzar un proceso de desarrollo para Honduras y especialmente para el Valle de Sula. Pero nos faltan los políticos honestos, los políticos dedicados exclusivamente a los intereses nacionales. Usted mencionaba que Honduras y en especial el Valle de Sula tiene un gran potencial para desarrollar otros rubros. ¿Cuáles serían estos? Sí, mire, empezando, la manufactura en el Valle de Sula tiene todavía un futuro. Y entonces, además del desarrollo de la maquila tradicional, nosotros podemos ingresar en otros rubros manufactureros más especializados, nichos de mercado. Y no solamente tenemos la mano de obra, sino también tenemos la cercanía al mercado estadounidense. Entonces yo creo que puede haber una diversificación en la manufactura. Tenemos una vocación extraordinaria agroforestal. Ahí tenemos las posibilidades para integrarnos
a los mercados internacionales por vía del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA, con el acuerdo de asociación con Europa, de integrarnos con más productos agrícolas y agroindustriales a esos dos mercados. Y si diversificamos los mercados, que también es correcto hacerlo, ¿verdad? Sin descuidar los socios naturales. Si diversificamos los mercados, también entonces podemos encontrar los clientes que nos puedan comprar todos los productos de la manufactura, de la agricultura y de la agroindustria. Yo no dudo en el potencial de Honduras, sin embargo, el problema está en la clase política, en su sistema económico también, que no permite el desarrollo de todas esas capacidades que tenemos. Bien, para finalizar, ¿qué mensaje le envía pues, al pueblo hondureño, en especial a los que viven en el departamento de Cortés? Bueno, se acercan las elecciones internas. El domingo 9 de marzo es la cita que tenemos todos los hondureños con nuestro país. Y llamamos a todos los hondureños a ejercer un voto consciente y sobre todo un voto hacia la gente que representa, los políticos que representan un manejo diferente de cómo hacer política en el país, con una trayectoria diferente a los políticos tradicionales. Ese es el análisis que debemos de hacer los hondureños y darle las espaldas a todo aquello que representa el pasado nefasto, todo aquello que representa corrupción, que representa narcotráfico, que representa lavado de activos, que representa nepotismo, que representa ineptitud en el ejercicio de las funciones públicas. Y por eso entonces pido a los hondureños y en especial a los liberales que se vuelquen el 9 de marzo a votar por el movimiento Todos por Honduras de la abogada Maribel Espinosa y a votar por sus candidatos a diputados por el departamento de Cortés. Licenciado, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos. Ha sido un placer poder conversar con usted y escuchar también sus propuestas. Y a nuestra audiencia también le agradecemos por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Política, invitándolos siempre a que continúen atentos a nuestras diferentes plataformas.